Bien, Lucas Gersi, abogado constitucionalista, está con nosotros y yo quería preguntarle si no era una contradicción cuando escuchábamos al embajador Arancer decir, pero ya el sistema, la comunidad internacional poco a poco se va dando cuenta, estamos ganando la narrativa, Dina Boluarte es la presidenta y el mundo lo está entendiendo. Y por otro lado, comentaba aquí durante el comercial y le decía, pero a ver, ¿cómo entiendes tú que salga el ministro de Educación atacando a la CID, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando estamos tratando de hacer una campaña polite? Y me reveló el señor Gersi aquí que él es el fundador de una ONG que precisamente fue anfitriona de este evento donde el ministro Becerra, quien aquí hemos bautizado la oveja negra del gabinete, lanzó este comentario. Así que la primera pregunta va por ahí. Bienvenido, bueno, gracias. Antes que nada, Mávila, buenas noches. Buenas gracias noches, por la invitación. gracias. Feliz de poder estar acá en el programa. Al contrario. A ver, con relación a la reacción de la Cancillería a lo que está ocurriendo a nivel internacional, hay que reconocer que su reacción ha mejorado. Las declaraciones, por ejemplo, del ministro Adrián Sen, las hemos escuchado, son declaraciones enérgicas, está muy bien, pero todavía hay mucho más que hacer, ¿no? Para convencer a la opinión internacional que en el Perú hay Estado de Derecho, ¿no es cierto?, y que fue Pedro Castillo el que intentó dar un golpe de Estado. Yo quiero hacer una reflexión particular, ¿no?, que es que hemos roto relaciones diplomáticas a nivel de embajadores con Colombia, ¿no es cierto?, Con México. Con México, pero hay otro país que tenemos que revisar cuál ha sido el rol que ha tenido en los últimos años en el Perú, que es Cuba, ¿no es cierto? Cuba, el embajador de Cuba en el Perú, ha intervenido de manera muy intensa en asuntos internos del país y hay muchas cosas que no se han explicado. Por ejemplo, los médicos cubanos que entraron al Perú, qué están haciendo, quiénes son, realmente tienen título médico o no. Hablamos durante el régimen castillista. Durante el régimen de Castillo e inclusive antes, ¿no? Entonces, Cancillería debería explorar esa ruta también, ser más decisivo en la defensa del orden democrático, pero hay que reconocer que están mejorando, ¿no? Y seguirle el rastro. Ahora, maneras. preguntaba, ¿fue lo mejor lo que hizo en efecto Becerra o la verdad es que hay que mantener ciertas formas de cara a que el país quede con elegancia afuera como un país que respeta, ¿no?, la ponderación que requiere la diplomacia? Bueno, quizá la forma no fue la más adecuada, quizá el momento no fue el más adecuado, pero hay que reconocer que hay críticas muy válidas a el trabajo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero a defecio, como que... De repente no es lo más elegante, ¿no? De repente Claro. podríamos utilizar otro adjetivo, ¿no? ¿Y estarías a favor de que el Perú se retire de la comisión? Yo creo que es un tema que hay que debatirlo intensamente. Hay que debatirlo intensamente por varios motivos, ¿no? Un primer motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo creo que ha malinterpretado un poco el concepto de derechos humanos, porque esta Corte no solo se encarga de proteger los derechos humanos, sino que exige, ¿no es cierto?, perseguir a los supuestos vulneradores de estos derechos. Entonces se convierte en una Corte que pide ejemplo concreto, por ejemplo, las personas que intervinieron en las operaciones militares en el frontón, ¿no?, o el caso de los comandos Chavín de Huántar. Es decir, se vuelve una Corte inquisitorial, enfocada no tanto en la reparación de los derechos, sino en la persecución de los presuntos vulneradores de derechos, ¿no? Claro, y eso se ha llevado en el caso demasiado lejos, está ¿no? claro que el MRTA fue el primero en vulnerar los derechos humanos cuando le privó de la libertad a este conjundo de rehenes. Claro que no quedaba otra cosa que intervenir en esa residencia. Que sí. Y luego ha habido, yo pienso, hay una falta de legitimidad en esta Corte. Se percibe que la Corte trata con dureza a ciertos gobiernos y trata con delicadeza a otros, y se percibe además que de repente la forma de elección de los magistrados no es la más correcta, ¿no? Y por ejemplo, sí, te dejo terminar. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertas entidades internacionales, el Banco Mundial, de repente, donde no todos los países tienen un voto, sino algunos países tienen un voto que vale más que el de otros, ¿no es cierto? Tiene sentido que para elegir a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las pequeñas islas del Caribe, que tienen una población de repente 3.000, 4.000 personas, tengan un voto que sea igual al del Perú, o México, Colombia o Brasil. De repente no. Entonces tenemos que pensar mecanismos para que esta Corte tenga más legitimidad,
y esté más comprometida con el Estado de Derecho. Yo creo que hay déficits y pensemos, ¿no? Los países con la democracia más sólida del hemisferio occidental, Estados Unidos y Canadá, son justamente los que no reconocen la competencia contenciosa de esta Corte. Es decir, Tiene que haber una reforma de este sistema. ¿No perderíamos No nada si el país se retira? Eh, Porque hay quienes han dicho, no, pero no podemos hacer eso, es imposible, porque no, además constitucionalmente no va. digamos, yo creo que perderíamos poco o nada, y es un sistema que a veces se habla con mucha superioridad moral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero en realidad yo creo que es una Corte cuyo rol no está claro, que además se pronuncia sobre temas que no son los esenciales, ¿no? En el Perú esta Corte se ha pronunciado en temas de pensiones, en temas laborales, que en realidad son más temas de derecho interno, no son temas que la Corte debería estar entrando a decir cómo debe ser el derecho laboral en el Perú, ¿no? Entonces hay una multitud de problemas y temas que aclarar. Parece ya, ¿no?, como una instancia adicional al Tribunal Constitucional. Más o menos. ¿No? Quienes más o pierden menos. incluso ahí, pierden en la Corte Suprema, Claro, pierden en el Tribunal Constitucional, y dicen, pero nos quedan las instancias por ejemplo, internacionales. un caso que fue escandaloso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el caso de los ex magistrados del Tribunal Constitucional, que emitieron unos votos muy extraños en un caso que modificaba una sentencia anterior, en el caso del Frontón. El Congreso les abrió una investigación a esos magistrados y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un día paró la investigación, ¿no? Entonces chalequeó a estos magistrados que habían emitido una sentencia sumamente cuestionable, que modificaba ilegalmente una sentencia anterior en un día, ¿no? Entonces, cosas muy cuestionables que intervienen en la soberanía del país, ¿no? Eso hay que decirlo con claridad. A mí no me gusta esta Corte, yo sería partidario de un debate muy intenso, muy profesional, muy serio, y al término de ese debate yo creo que podríamos evaluar retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte. ¿La pena de muerte? Yo totalmente en contra, bajo ninguna circunstancia, nunca jamás. No. ¿Por qué motivo? Porque en el sistema judicial, sobre todo el peruano, se cometen errores y yo creo que la posibilidad de condenar a muerte a un inocente es intolerable, ¿no? Jamás estaría La situación a favor de Pedro Castillo continúa esta campaña de victimización, la señora Betsy Chávez también, y vamos a propalar una nota que la vamos a poner mañana sobre Betsy Chávez y su paradero, que todavía es desconocido. La Fiscalía mañana va a solicitar la prisión preventiva por 18 meses en contra de ella. ¿Sientes que está avanzando lento el caso de Castillo ante la flagrancia que supuso el mensaje del 7 de diciembre? Bueno, yo siento que está avanzando a la velocidad adecuada, que se discuta, que se defiendan los implicados. Yo creo que Betsy Chávez probablemente va a ser condenada a prisión preventiva. La persona que está pasando piola, pienso yo, de manera escandalosa, es el señor Aníbal Torres, ¿no?, que estuvo presente en ese momento, que fue uno de los autores intelectuales del golpe de Estado, y llama enormemente la atención que contra él no se haya dictado o se haya rechazado el pedido de prisión preventiva, ¿no? Y llama la atención siendo una persona con tanta influencia en el sistema de justicia, como que se ve muy mal, como que huele mal, ¿no? Y a mí me gustaría que el Ministerio Público... Huele, ¿qué te huele? Se ve muy mal, ¿no? Pareciera que le han dado un trato preferente al señor Aníbal Torres, ¿no? Preferente por no haberle dado la prisión preventiva. No, eso lo a entiendo, quien está involucrado. ¿dirías Pues, que hay en el alguien golpe. que ha movido los hilos ahí para proteger a Aníbal Torres? Esa es la impresión que se advierte, ¿no?, que se percibe. Él pone como excusa la edad, pero luego sale de manera absolutamente violenta a promover, digamos... Y más sano que muchos. Claro, más sano que muchos en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, a promover una insurrección, ¿no? Ajá. Y yo lo que me pregunto es, ¿qué le enseñará ese señor a sus alumnos en la Facultad de Derecho? ¿Tendrá algo que ver Duberly Rodríguez de pronto? Bueno, Los él fue el contactos. abogado, puede ser. Recordemos que el señor Aníbal Torres ha sido un profesor veterano, emblemático de la Facultad de Derecho a eso me refería. de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De Que acuerdo. también es tiene mucho peso. Muy bien. Lucas, muchísimas gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Mavi. Gracias, Feliz de enhorabuena. estar acá. Y a seguir organizando eventos a pesar de la polémica. Claro, por supuesto que vamos a seguir y los invitamos a todos a revisar los eventos que organizamos en ILAD. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos.